El presente problema constituye el lanzamiento de 20 veces un dado. Cada vez que lanzamos el dado, anotamos la cara que quedó en la parte superior. De manera que entonces tenemos aquí en esta columna azul todos los valores que obtuvimos de los 20 lanzamientos. Como se trata de una serie de frecuencias, eso es lo que vamos a calcular, vamos entonces a colocar aquí los valores de las caras, que como sabemos un dado normal tiene 6 caras porque es un dado hexaedro. Entonces vamos a colocar aquí el encabezado de la columna, que son los XY. Para cada XY vamos a calcular su correspondiente frecuencia. Esa frecuencia pues la obtenemos contando cuántas veces cayó el número 1, cuántas veces cayó el número 2, etc. Pero para hacerlo más fácil, vamos acá a colocar en esta columna una copia de los datos y luego los vamos a ordenar de menor a mayor. Hecho esto, entonces obtenemos ahí los valores ordenados. De tal forma que, como puede observarse aquí en números 1 hay 3. Luego la cara 2 también cayó 3 veces. La cara 3 cae un poco más de veces, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. La cara 4 cayó 1, 2, 3, 4. La cara 5 solo cayó 2 veces y la cara 6 también 2 veces. Para constatar que efectivamente nuestras frecuencias son correctas, sacamos la suma de esta columna aquí y entonces obtenemos 20, que cabalmente son todos los lanzamientos. Vamos a colocar aquí una cuadrícula para que nos quede mejor desde el punto de vista estético. Okay. Entonces ya teniendo esto, como nuestro propósito es calcular las medidas de dispersión, entonces vamos a empezar por la primera medida de dispersión, que es el rango o amplitud. El rango o amplitud pues sabemos que es el más sencillo. Simplemente lo que hacemos es al valor máximo le vamos a valor máximo, que es 6, le vamos a restar el valor mínimo, que es 1. Y por supuesto a eso le vamos a sumar 1, que es lo que nos dice la fórmula. A esa resta le sumamos 1 y obtenemos que la amplitud o rango es 6. Y era obvio, ¿verdad? Porque al final en un dado solo podemos obtener los números del 1 al 6. Entonces esa es su amplitud. Ahí realmente en este tipo de problema en particular es innecesario calcular el rango o amplitud porque se sabe de antemano. Ok. Ahora vamos a hablar de la segunda medida, que es la desviación estándar. La desviación estándar es la que tiene un poquito de más trabajo. Y para poder calcularla, primero tenemos que calcular la media. La media sabemos que va a ser igual a la suma de todos los XY multiplicado por su frecuencia. Entonces vamos a hacer aquí una columna donde vamos a colocar los XY y
los vamos a multiplicar por su correspondiente frecuencia. Esta frecuencia pues ya la tenemos aquí lista, de manera que simplemente vamos aquí a calcular. Dice XY, o sea, 1 multiplicado por su correspondiente frecuencia, que es 3, nos va a dar 3, 1 por 3, 3. Está sencillo, ¿verdad? Entonces, eso mismo hacemos para las demás. Observen que aquí sería 2 por 3, 6, 3 por 6, 18, 4 por 4, 16, etc. Aquí como Excel lo hace de forma automática, pues ahí tenemos todas las multiplicaciones. La media nos dice que todas estas multiplicaciones hay que sumarlas. Entonces, venimos y hacemos la suma de sus valores, que es 65, y lo dividimos entre el número de tiradas del dado. Sería 65 dividido 20. Esa va a ser el valor que vamos a obtener. Entonces decía, la suma de todas las multiplicaciones de las frecuencias por su correspondiente XY dividido entre el número de tiradas o de veces que se tiró el dado, y entonces obtenemos 3.25. Era, digamos, predecible que iba a ser algo cercano a 3, porque 3 es el que tiene la máxima frecuencia, entonces necesariamente él cayó más veces, entonces al haber más repetición de este valor, la media tiene que estar cercano a él. Eso entonces sería la media. Pero en realidad nuestro propósito es calcular la desviación estándar. Para ello entonces vamos a recordarnos de la fórmula. Yo voy a pasarme acá y voy a copiar en otro ejercicio que hicimos con anterioridad. Voy a copiar la fórmula para no tardarme mucho. Y entonces la voy a trasladar para acá. Solo que le voy a hacer una modificación, porque como esta ya es una tabla de frecuencias, entonces aquí debe aparecer el valor de F. Es la única diferencia. Entonces, ¿cómo llevar a cabo esta fórmula? ¿Cómo realizarla? Primero tenemos que sacar las restas de cada XY menos la media. Entonces aquí vamos a hacer una columna donde vamos a colocar pues cada XY menos la media. Eso pues, lo hacemos de esta manera. Tomamos el primer XY, que es 1, y le restamos la media. El primer XY es 1. Le restamos la media y nos da menos 2.25. Aquí igual, lo voy a repetir solo por razones didácticas, porque en el primero la fórmula salió un poco equivocada, pero siempre es el segundo valor menos la media, que es 2 menos 3.25. Vamos a checar. 2 menos 3.25. Okay. Voy a hacer aquí una anotación propia de Excel para que no me cambie el valor de... Entonces aquí sería, hagámoslo otra vez. En realidad en Excel se puede hacer mucho más rápido, pero es el tercer valor menos la media siempre.
Y por supuesto podemos seguir haciéndolo. Vamos a colocar aquí el fijador. Y entonces vamos a copiarlo de esa manera. Ahí está. Entonces tenemos aquí todos los valores que son lo que le hemos llamado desvíos. Esos desvíos dice aquí que hay que elevarlos al cuadrado. Entonces vamos a utilizar aquí otra columna. Y le vamos a llamar entonces desvíos al cuadrado. Siempre le vamos a hacer aquí su cuadriculado. Copiamos esto. Lo único es que aquí va al cuadrado. Y bueno, para que se mire un poco estético, aquí vamos a la fuente y lo ponemos como superíndice para que se vea mejor. Entonces, esta resta al cuadrado significa estos valores, cada uno de estos al cuadrado. Para ello, entonces, una manera es sencillamente tomar el valor, en este caso el menos 225, y multiplicarlo por el mismo. Y eso es elevar al cuadrado o multiplicar por sí mismo. Entonces tenemos este valor. Como lo estamos haciendo en la computadora, pues fácil salen más decimales y si los tomo en cuenta, pues es más preciso. En un examen ustedes pues pueden aproximar a 1 o 2 decimales. Y la diferencia va a ser mínima en cuanto a lo que ustedes obtengan y lo que la computadora pueda darles. El siguiente paso, ya que tenemos los desvíos al cuadrado, es multiplicarlos por la frecuencia. Es decir, este valor que obtuvimos acá debe multiplicarse por f. Recuerden que la multiplicación es conmutativa, no importa si la colocamos de un lado o de otro. Entonces acá significa que en esta celda voy a colocar la frecuencia del primero, que es 3, y la vamos a multiplicar por los desvíos al cuadrado. Y nos da 15 punto algo, que vamos a checar acá. 3 veces 5 es 15, como es 600 algo, entonces sí está correcto. Ese valor, entonces, se repite acá. Es decir, 6 veces 7, 2 veces 7, como es 7.5, es 15 algo. Perfecto. Ahora entonces venimos y sacamos, como observan ustedes, ya multiplicamos por f. Entonces ahora lo que toca es la suma. Hacer la suma y obtenemos este 43.75. Entonces la desviación estándar, vamos a llamar aquí S, va a ser igual a la raíz cuadrada de 43.75 entre n. N en este caso es 20, que es la suma de todas las frecuencias. Entonces aquí sería raíz cuadrada, yo le voy a poner SQR de 43.75 dividido 20, que es el n, ¿verdad? La cantidad de datos, que son 20.
20 lanzamientos de dados. Entonces, vamos a hacer esto aquí un poco más grande. Y eso es ese. En la práctica, pues, es sencillo. Primero, vamos a hacer la división. 43.75 entre 20. Venimos aquí y yo voy a buscar una función que es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, ustedes en su calculadora es mucho más sencillo. Está en matemáticas. Entonces acá, creo que raíz, potencia, producto radianes, raíz cuadrada. Aquí está, miren, R cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada, ¿de quién es? Bueno, entonces vengo acá y marco quién es. En este caso es la raíz cuadrada de 43.75 dividido los 20. Entonces ahí está. Regreso, lo voy a aceptar. Me da 1.479, que lo puedo aproximar. Voy a copiar esto. A ver, ¿a cuánto? A 1. Sería, si queremos dos decimales, 1.48. ¿Qué significa ese 1.48? Que en las 20 tiradas, ¿verdad? Los valores que salieron, los 20 valores, las 20 caras que obtuvimos se alejan del promedio, que es 3.25, 1.48 valores. Pero claro, en este caso tendríamos que aproximar y decir más o menos que el promedio es 3, o sea que el valor que representa toda la distribución de 1 a 6 de los posibles valores en que puede caer un dado, en este dado en particular es 3, el promedio, y que la mayor parte de los datos que obtuvimos se separan de ese promedio casi 2. Ahora, 1.48 es 1.5, casi 1.5 prácticamente es casi 2. Quería decir que la mayor parte de los datos están entre 1 y 5, porque es más 1.48 y menos 1.48 de este valor. Ese sería entonces el cálculo de la desviación estándar. Finalmente, veamos el coeficiente de variación, CB como lo hemos llamado. El CB pues tiene una fórmula más sencilla, que es multiplicar por 100 una división. La división de la media, en este caso es 3.25, y la desviación estándar, que en este caso es 1.48 aproximada, entre 3.25%. Eso va a ser lo que le llamamos el CB, o coeficiente de variación. Entonces en la práctica esto nos va a permitir obtener un valor que es 100 multiplicado, y hablo paréntesis, dice la desviación estándar que está aquí,
1.48 dividido la media que está en esta celda, y entonces ya le doy enter y obtengo que el coeficiente de variación es del 45.5%, aproximando esto. Obtendríamos 45.54. Esto es un porcentaje, ¿se recuerdan? Entonces, el coeficiente de variación que nos está diciendo acá, que la media no es muy confiable. Tiene un 50, casi un 50%. Puede o no representar muy bien al dado, es decir, a todas las tiradas del dado. Posiblemente para poder tener un coeficiente de variación más bajo, tendríamos que tener un dado cargado, en el que efectivamente hubiese más claramente uno de los 6 números que cayera más, y que todos los demás pues se estuvieran cercanos a él. Pero no es el caso acá. Yo diría que es un dado bastante aceptable. Tiene una regular dispersión. Por supuesto que si tuviera la dispersión 90 o 95, sería el dado perfecto casi. Pero 45 es casi la mitad. Desde el punto de vista de la calidad del dado, pues es aceptable. Con esto, jovencitos, entonces termino este video, en el que el propósito era enfrentarnos a una serie de frecuencias y calcular los 3 indicadores, que son medidas también de tendencia o de dispersión, y que pues aquí se encuentran, como pueden ver, resaltados sus valores, y que espero les ayude a afianzar este concepto para este tipo de series. Así que fue un placer. Los saludo a la próxima. Buen día.